Listo. Chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con nuestro tema de trigonometría, que estamos haciendo la reducción al primer cuadrante. ¿Listo? Vamos a una repasadita a lo que habíamos hecho. Primera cosa que hicimos. Habíamos hecho esta parte. Cuando el ángulo era menor de 90, el ángulo caía en el primer cuadrante. Ahí no había problemas, porque tú sabes hacer seno, coseno, tangente del primer cuadrante. El problema se daba cuando el ángulo, por ejemplo, era mayor a 90. Te hablo, por ejemplo, de 120. Si te das cuenta, 120 caía en el segundo cuadrante, ¿no? Era algo así. ¿Verdad o no? Ah, ya. Entonces tú no trabajabas con ese ángulo. Lo que tú trabajabas era otro triángulo. ¿Cuál era el triángulo que tú trabajabas? Era este. ¿Te acuerdas? Si tú trabajas con este ángulo, tú trabajas con este. Tú ya no trabajabas con esto, trabajabas con este de acá. ¿Y quién era este ángulo? Si este ángulo era teta, por ejemplo, el ángulo con el que tú trabajabas era 180 menos teta. Por ejemplo, si yo te doy 120, tú no trabajabas con 120. ¿Con qué trabajabas? Con lo que faltaba acá. 120, ¿cuánto falta acá? 60. Tú trabajabas con 60. ¿Te acuerdas? ¿Sí? De esa forma trabajamos. Y veíamos acá este triángulo. Y recordábamos que esta parte es positiva, pero esta parte es negativa. Bueno, la hipotenusa siempre es positiva. Eso en cuanto el ángulo era mayor a 90 y menor a 180. ¿Y qué pasaba si el ángulo era mayor que 180? O sea, ya no era mayor, en general era mayor a 180. O sea que tu ángulo podría venir así, por ejemplo. Te hablo 210, por ejemplo. Tú ya no trabajabas con todo ese ángulo. Tú trabajabas con este. ¿Te acuerdas? Y formabas tu triángulo acá. ¿Y quién era este ángulo? Ese ángulo era teta menos 180. Si yo te doy, por ejemplo, 210, ¿qué ángulo estaba acá? 210 menos 180, tú trabajabas con 30. ¿Sí? Ya está. Entonces acuérdate eso. Borramos esto. Y el último caso era, ¿qué pasaba si mi ángulo era mayor a 270? Por ejemplo, así. Que caía en el cuarto cuadrante. Un ángulo, por ejemplo, en el cuarto cuadrante es 300. ¿Sí? 300, todito esto 300. ¿Tú con cuál trabajabas? Obvio, ya no vas a trabajar con este ángulo todo entero, porque no hay triángulo para eso. Tú vas a trabajar ahora con este triángulo. Acá. Y trabajas con este ángulo. ¿Y quién era ese ángulo? Era lo que le faltaba para 360, ¿no? Entonces tú trabajabas con este ángulo. Entonces, te das cuenta, esto hemos hecho la semana pasada. Para el segundo cuadrante tú no trabajas con el ángulo, tú trabajas con 180 menos lo que te dé. Para el tercer cuadrante tú no trabajas con el ángulo completo, trabajas con teta, con el ángulo, pero le restas 180. Y para el cuarto cuadrante era 360 menos el ángulo. Así era, ¿no? O el triángulo estaba acá, o estaba acá, o estaba acá. Siempre. Y te das cuenta que siempre se forma el triángulo con el eje X. ¿Te das cuenta? O arriba o abajo. Nunca con el eje Y. Nunca se forma triángulo con el eje Y. Y una vez que teníamos los ángulos, veíamos esto. Había que ver si la razón era positiva o negativa. Y nos acordamos de esto. En el primer cuadrante tú ya sabes que todos son positivos. Ahí no hay problema, todos son positivos más. En el segundo cuadrante, el seno y la cosecante eran positivos. Todos los demás iban a salir negativos. Por ejemplo, si yo te pido coseno de 120, 120 está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces tú quieres el coseno de un ángulo del segundo cuadrante. Pero el coseno en el segundo cuadrante no es positivo, solo el seno y la cosecante. El coseno es negativo. Entonces tú usabas menos coseno, ya no de 120, sino de 60. Era menos coseno de 60, ¿te acuerdas? En el tercer cuadrante, los únicos positivos eran la tangente y la cotangente. Los demás tenían que salirte negativos. ¿Sí? Y finalmente, en el cuarto cuadrante, solo era positivo coseno y secante. Esto tenemos que acordarnos, porque cuando hemos hecho los ángulos, ¿te acuerdas? Tú buscabas dónde estaba y veías que te pedían. Si era coseno, si no seno, y ver si era positivo o negativo. Listo. Esto hemos hecho la clase pasada. Entonces, ya sabes, hay que copiar bonito, es tu repaso. ¿Ya? Empieza a copiarlo. Muy bien, empezamos con otros ejercicios. Primer ejercicio, allá. Seno de 225 más coseno de 315. Muy bien. Profe, usted nos ha enseñado a hacer esto, pero con un solo ángulo. Sí. Entonces, primero calculemos cómo era el seno de 225. ¿Sí?
Esto ya se ha hecho la clase pasada. Entonces, primero, el 225, ¿dónde está? ¿A qué cuadrante pertenece? 225, profe, está en el tercer cuadrante. Ya está, tercer cuadrante. Muy bien, este era el ángulo, ¿cierto? Este es el θ. Entonces, cuando estoy en el tercer cuadrante, como quiero seno de 225, voy a ver qué es. ¿Seno de cuánto? Tercer cuadrante. ¿Cuál es el cuadrante que hemos hecho acá? Cuando estás en el tercer cuadrante, el ángulo iba a ser ya no 225. Iba a ser la resta de 225 con 180. ¿Cuánto es 225 menos 180? Creo que 45. ¿Sí? Eso es. ¿Por qué? 225 menos 180. Ese era el cambio en el tercer cuadrante. Ahora, pero estamos en el tercer cuadrante. Y el seno en el tercer cuadrante, ¿cómo era? ¿Positivo o negativo? A ver, acuérdate, lo que hicimos acá. Busca el tercer cuadrante. 1, 2, 3, acá abajo. ¿Qué decía? ¿El seno era positivo o negativo? Negativo, profe, porque era tangente y cotangente positivo. Ah, entonces le pongo menos seno de 45. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el seno de 225? Es el menos seno de 45. ¿Y cuánto es seno de 45? Si ves tu tablita, era raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿cuánto es seno de 225? Es menos raíz de 2 sobre 2. Ahora, ya está el seno de 225. Vamos con el coseno de 315. Coseno de 315. ¿Qué será? Será coseno de aquí. Vamos a ver. 315, ¿dónde está? Vamos a ver primero esto. 315, ¿dónde está? ¿En qué cuadrante está? Esto está en el cuarto cuadrante, ¿o no? 315, pues. Ah, y si está en el cuarto cuadrante, ¿cuál es el ángulo que yo uso? ¿Te acuerdas? ¿Cómo hago el cambio? Coseno de 315 ya no va a ser 315, va a ser coseno de ¿cuánto? En el tercer cuadrante, acuérdate, era lo que le faltaba para 360. ¿Cuánto le falta para 360? Le falta 45. ¿Sí? Pero ahora ya está, ya sabes cuál es el ángulo. Pero acuérdate ahora, 315 está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo era el coseno en el cuarto cuadrante? Acuérdate. Ah, profe, y era positivo. Entonces no hay problema, sigue siendo más, o no se lo ponemos porque se supone que más se sobreentiende. Entonces queda como coseno de 45. ¿Y cuánto es coseno de 45? Tu tablita, que ya tienes en el cuaderno, dice que es raíz de 2 sobre 2. Lo que quiere decir entonces, ahora sí vamos a lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo seno de 225 más coseno de 315. ¿Sí? He calculado los dos por partes separadas. Esto es menos raíz de 2 sobre 2, más ¿quién? Más raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto es menos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2? Si te das cuenta, son la misma cosa, pero está por diferentes dígitos. Por lo tanto, en este caso, esta suma sale 0. Muy bien, en este caso nos ha salido que la suma es 0. No siempre pasa eso, puede salir otro número. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero he hecho seno de 225, ahí está. 225 está en el tercer cuadrante, ¿sí? Y en el tercer cuadrante, ¿cómo se hace? Era 225 menos 180, 45. Pero el seno en el tercer cuadrante es negativo, entonces se le pone menos. ¿Y cuánto es seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. El otro, 315 está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo se transforma? 315, lo que le falta para 360, 45. Y el coseno, ¿cómo es en el tercer cuadrante? Positivo, entonces se queda positivo, como está. Y simplemente nos sale raíz de 2 sobre 2. Luego, al reemplazar acá, para sumar, ¿qué nos sale? Menos raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuánto es eso? 0. Y ya está. ¿Sí? Ya tienes el primero. Esto sí para recordar un poquito lo que hicimos. La clase pasada te he dejado tu tarea solamente calcular senos, cosenos de diferente ángulo. Entonces se supone que eso ya lo tienes hecho. ¿Ya? Entonces esto hay que copiar. En el segundo ejercicio, dice, el seno de alfa es 3/5, pero el alfa está en el segundo cuadrante. Ay, mira, seno de alfa es 3/5, pero el alfa está en el segundo cuadrante. El ángulo está en el segundo cuadrante. Hay el coseno. Vamos a ver. En estos casos, vamos a hacer un dibujo. ¿Listo? Si a ti te da el seno, el coseno o alguno y te pide otra razón trigonométrica, vamos a dibujar. ¿Listo? No queda otra. Y en este caso, como nos dice que el ángulo está en el segundo cuadrante, vamos a dibujar solo el ángulo en el segundo cuadrante. O sea, así. ¿Listo? Primero, segundo cuadrante.
Y el ángulo, pues tiene que estar en ese cuadrado hasta acá. Lo que quiere decir que todo esto es alfa, acuérdate, todo esto es alfa. ¿Listo? Ya está. Ahora, vamos a poner esto. Ya estás en el segundo cuadrante. Profe, el seno dice que es 3/5. ¿Y cómo se formaba el triángulo? Acuérdate. En el segundo cuadrante, ¿dónde formabas el triángulo? Siempre se forma con el eje X. Entonces tú vas a formar así. ¿Te das cuenta? Y el ángulo que tú vas a trabajar ya no es alfa, tú vas a trabajar este de acá. ¿Sí? Ese era el ángulo que hacías. ¿Te acuerdas del gráfico que hemos hecho al principio? Ya, ese trabajas tú. Ahora, entonces, seno. ¿Qué cosa es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Es 3/5. Opuesto. 3, 5. Y está bien. Positivo. Claro, este está para arriba, es positivo. La hipotenusa siempre es positivo, acuérdate. Ahora, ¿qué me falta? Me falta esto. ¿Cuánto estará ahí? Tú sabes hacer Pitágoras, ¿cierto? Haz Pitágoras. ¿Cuánto sale acá? Por el X. Por Pitágoras, ¿verdad? X cuadrado más 3 cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Si tú resuelves esto, te va a salir que X es 4. Pero ojo, 4 dice. Pero ¿te acuerdas? Para este lado los números positivos y para este lado los números negativos. Acuérdate, este es el eje X negativo. Estás trabajando en el X negativo, por lo tanto acá el X debe ser menos 4. Profe, si hubiese salido en la raya para abajo, también pues el Y es negativo. ¿Listo? Ya vamos a ver en otro caso. Entonces en este caso esto es 3 menos 4 porque estás para la izquierda y hipotenusa 5. Y ahora sí, ¿quién es el coseno de alfa? Recuerda que en vez de trabajar esto, estoy trabajando acá. ¿Y quién es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, menos 4/5. Y ya está. ¿Listo? Ya salió. ¿Cuánto es el coseno de alfa? Menos 4/5. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Repasamos. Dice, el seno del ángulo alfa es 3/5. Pero el ángulo, ¿dónde está? En el segundo cuadrante. Entonces tú vas a dibujar el ángulo en el segundo cuadrante. Acá está alfa, pero tú trabajas con este. Seno 3/5 opuesto sobre hipotenusa. Pero acuérdate que si la línea va para arriba es positiva. Si la línea de esta va para la izquierda es negativa. Entonces este cateto debe ser negativo. ¿Por qué? Porque está en el X negativo. ¿Esto por qué positivo, profe? Porque está para el eje Y positivo. Para acá abajo sería negativo. ¿Listo? Entonces ya está. Hacemos Pitágoras y me sale 4, pero no le pongo 4 porque yo sé que es negativo, entonces debe ser menos 4. Mi triángulo sería 3 menos 4 y 5. Y ahora si quieres el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Listo, se acabó. A copiar. Muy bien, continuemos. Ejercicio número 3 nos dice, calcular secante de teta. Si tangente es 7/24 y además, ¿qué dice acá? Teta está en el tercer cuadrante. Entonces ahora yo voy a dibujar mi ángulo. Me dice que ¿dónde lo debo dibujar el ángulo? En el tercer cuadrante. Entonces vamos a un gráfico para el tercer cuadrante. A ver, que el ángulo debe estar en el tercer cuadrante. Solamente el tercer cuadrante. Ahí está. ¿Estás? Recuerda que es XY, ¿ya? Entonces mi ángulo está en el tercer cuadrante, por lo tanto lo voy a dibujar y mi ángulo será algo así. Ahí está. Recuerda, el teta es todo esto. Pero ojo, ¿tú qué triángulo usas? Recuerda que nosotros usamos triángulos rectángulos, ¿o no? ¿Cuál triángulo vas a usar? Tienes que formar un triángulo ahí. ¿Cuál es el triángulo que vas a usar? Siempre se forma con el eje X. O sea, voy a formar así. Este es el triángulo que yo voy a usar, ¿ya? Por si acaso, así. Este yo uso. Y el ángulo a usar es este. ¿Te acuerdas? Que en este caso, bueno, solo es referencial porque no nos da una medida exacta. ¿Listo? Muy bien. Y nos dice que la tangente de ese ángulo es 7/24. Mira, la tangente es 7/24. Profe, ¿la tangente qué era? Opuesto sobre adyacente. Si estás acá, el opuesto es 7 y este es 24. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O te has dado cuenta de algo? Profe, usted me ha dicho que cuando estaba para este lado es negativo. Sí, y usted le ha puesto 24 positivo. Sí, y el menos, ya pongamos el menos. Profe, pero también me ha dicho que si es para abajo es negativo. Y usted le ha puesto 7 positivo, ya pongamos el menos. Pero profe, ¿sale entonces positivo la tangente? Claro que sí, mira, fíjate. La tangente sería menos 7 entre menos 24.
Y menos entre menos que se vuelve más. Por eso es que te dice que la tangente es 7/24 positiva. ¿Te das cuenta? Porque al momento de hacer la división menos 7 entre menos 24, se van los menos y te queda positivo. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado eso. Bien que te has dado cuenta. Como está para la izquierda ser menos, entonces le pones menos 24. Como es para abajo, también es menos, entonces menos 7. No te preocupes de cuando hagas la división se vuelve positivo. ¿Listo? Ya. Profe, pero me pide secante. ¿Y secante qué era? ¿Qué era la secante? Profe, a mí me pide la secante de teta. Y la secante era hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Qué falta? La hipotenusa, ¿verdad? Y allá me mole H, la hipotenusa. ¿Y cómo voy a la hipotenusa? Con Pitágoras, ¿no? Entonces hagamos menos 7 al cuadrado más menos 24 al cuadrado es igual a H al cuadrado. Se supone que esto tú vas a poder hacer. Yo le estoy haciendo puntitos porque quiero que tú hagas esto y en lo que me vas a enviar debo ver este cálculo. Si haces bien esto, te va a salir que H es 25. Ya, esto quiero ver, no quiero ver en las hojas que me manden puntitos, 25. Profe, ¿y el signo? No, pues la hipotenusa siempre es positiva. Acuérdate, ya. Listo. Como H es 25, ahora sí, dime, ¿quién es la secante de teta? Hipotenusa es 25, cateto opuesto es menos 7. Más entre menos sería menos 25 sobre 7, y ya está. Y la secante de teta me salió menos 25 sobre 7. Y se acabó. ¿Sí? Ya está. Mira, qué fácil, ¿no? Entonces hemos dibujado el triángulo. Teta en el tercer cuadrante. Ya tú dibuja tu ángulo en el tercer cuadrante. Acá está. Teta. Entonces te das cuenta que hay que formar un triángulo rectángulo. Y el único triángulo es siempre formar con el eje X. O sea, acá. Tangente opuesto sobre adyacente. Opuesto 7/24. Profe, pero me he dicho que es negativo es negativo. Entonces pongámosle menos. Y cuando hacemos tangente se vuelve más, ¿cierto? Porque la división sería menos 7 entre menos 24, menos entre menos más se vuelve 7/24. No hay problema. Por Pitágoras hemos hallado la hipotenusa, que tú tienes que completar este procedimiento. Menos 7 al cuadrado es 49 y 24 al cuadrado ya tú ves, ¿no? Y te va a salir que altura es, que la hipotenusa es 25. Le ponemos 25 y luego calculas la secante. ¿Ya? Y ya está, nada más. Listo. El ejercicio número 4, si te das cuenta, va a ser lo mismo. La misma historia. Pero esta vez, ¿qué nos dice? Que el ángulo ¿en dónde está? En el cuarto cuadrante. Allá. Entonces ahora vamos a dibujarlo. El ángulo en el cuarto cuadrante. Acá está. Y lo vamos a hacer así. Pues si tenés el cuarto cuadrante acá. X, Y. Y el ángulo va a estar en el cuarto cuadrante. O sea, quiere decir que el triángulo ahora viene así. Mira. Así. Y da todo esto de vuelta. Este va a ser el ángulo alfa. Pero ya te has dado cuenta que ese triángulo no te sirve. Perdón, ese ángulo no te va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque el triángulo te vas a formar es acá. Y el ángulo que tú vas a trabajar es este. Entonces es mi triángulo. Recuerda, el triángulo siempre se forma con el eje X. Ya está. Nos dice que el seno es menos raíz de 2 sobre 2. Uy. Me dice seno de alfa es menos raíz de 2 sobre 2. Pero el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cierto o no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa siempre es positiva, entonces acá va a ir 2. Por lo tanto, ¿quién va a llevar el menos? El raíz de 2. Porque seguro que tú estás diciendo, profe, ¿a quién le pongo el menos? ¿A la raíz de 2 o al 2? Entonces razonamos. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Profe, pero la hipotenusa siempre es positiva. Entonces este no lleva el menos. El de abajo no lo lleva. ¿Quién debe llevarlo? El de arriba. Menos raíz. Listo. Y ya está. Y nos pide la tangente. ¿Tangente qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me falta ese lado. Vamos a ponerle ahí X, no sé. Ya un valor que tú quieras. Yo lo pongo X. Entonces, luego Pitágoras. Vamos a hacer Pitágoras. Ya sabes que todo triángulo rectángulo hay que hacer Pitágoras para encontrar un lado. Sería X al cuadrado más menos raíz de 2 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Entonces sería X cuadrado más 2 es igual a 4. Ya, y si sigues haciendo, pues no, yo no voy a obviar los pasos. Yo tú supones que puedes hacer esto. Nos sale que X es raíz de 2. ¿Sí? Esto es raíz de 2. Profe, ¿qué signo le pongo? Más, menos. No sé, a ver, razona tú. ¿Qué signo de tener? A ver, esto está hacia la derecha.
X positivo. Ah, está bien, profe, entonces dice positivo. Porque si fuera como este lado, para la izquierda, ahí era negativo. Este está para la derecha. Entonces tiene que ser positivo. Está bien, entonces solo lo dejamos como raíz de 2. Ahora sí. La tangente de alfa, que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Menos raíz de 2. ¿Quién es el cateto adyacente? Raíz de 2. Bueno, menos entre más es menos. Raíz de 2 entre raíz de 2 se van, queda 1. Por lo tanto, en la tangente de alfa, ¿cuánto me salió? Me salió menos 1 y ya se acabó el ejercicio. ¿Sí? Entonces, creo que te has dado cuenta cómo es esa trabajar. Te doy el ángulo en algún cuadrante y tú lo dibujas. Pones los datos. Si te doy seno, coseno, tangente, tú tienes que acordarte qué era eso. En este caso me da el seno y me acuerdo que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, profe, ¿cuál lleva el menos? Porque hay un menos. Ya, la hipotenusa nunca lleva, entonces de abajo es positivo. Entonces, ¿quién lleva el menos? El cateto opuesto, menos raíz de 2. Le haces Pitágoras para encontrar el otro lado, que en este caso sale raíz de 2 y se queda positivo porque estás a la derecha, X positivo. Me salió eso, lo pongo y luego aplico ya lo que quiero. Tangente, opuesto sobre adyacente. Tas. Menos entre más, menos. Raíz de 2 entre raíz de 2, 1, se acabó. ¿Sí? Listo. Muy bien, chicos. A ver. Acá tenemos el ejercicio número 5 que nos dice lo siguiente. El lado final de un ángulo alfa pasa por el punto 1, menos 2. Hay el seno de alfa. Profe, ¿cómo es esto? No hemos hecho eso. Bueno, al parecer no. Pero vamos a dibujar. A ver. Tú ya sabes graficar puntos, porque eso hemos hecho ya, hace bastante tiempo. Vamos a hacer nuestro plano cartesiano. ¿Listo? Acá está X, acá está Y. Y vamos a ubicar el punto 1, menos 2, porque dice que el lado de un ángulo pasa por ahí. ¿Dónde está el punto 1,2? Oye, eso debe salirte bonito en tu cuaderno, pero es cuadriculado. Para X1, vamos a poner que está 1. Y para Y, ¿cuánto? Menos 2. Menos 1, menos 2. Entonces dice que el punto por donde pasa, el lado final es 1, menos 2, que será más o menos, ¿te das cuenta? Acá. Este es el punto. Por ese punto debe pasar el lado final. ¿Y cómo voy a hacer esto? Fácil. Quiero que recuerdes esto. Atento. El lado inicial siempre va a ser el eje X. Acá. ¿Sí? Ahí siempre empieza. Siempre. Y el lado final va a ser, pasa por 1,2, va a estar acá. Este es el ángulo. ¿Listo? El ángulo que tú quieres, en este caso, si te das cuenta, es este. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer el seno? Arma tu triángulo. Ya sabes armar el triángulo. Acá. Ya está. Y te vas a dar cuenta de lo siguiente. Como esto es, acá dice que es 1, se supone que este cateto vale 1. Para acá abajo es 2. Entonces este cateto también mide menos 2. ¿Qué te faltaría? La hipotenusa. Mira, entonces, quiero que te des cuenta. Este de acá va a ser el eje X y este de acá es el eje Y. Entonces, para X es 1 y para Y es menos 2. Pero esto es lo mismo que esto. Entonces, para abajo es menos 2. Y ya tienes tu triángulo. ¿Sí? Ahí está tu triángulo. Entonces, y eso es lo mismo que hemos hecho hace un momento. Si te das cuenta, le haces Pitágoras, nos falta la hipotenusa, sería 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. 1 más 4 es igual a hipotenusa al cuadrado. 5 es igual a hipotenusa al cuadrado, por lo tanto la hipotenusa es raíz de 5. Allá. La hipotenusa es raíz de 5. Listo. Ahora sí, ¿qué nos pide? El seno del ángulo alfa. ¿Y el seno qué era? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá está el ángulo, acuérdate. Opuesto, raíz es menos 2. Sobre hipotenusa, raíz de 5. ¿Cuánto sale el seno de alfa? Menos 2 sobre raíz de
5. Ahora dirás, profe, pero usted nos enseñó que la raíz se ve feo abajo. Muy bien, se ve feo abajo. Entonces sería menos 2 sobre raíz de 5. ¿Y qué se hacía para que se vaya eso? Multiplicamos arriba y abajo por la raíz de 5, ¿no? ¿Qué quería? Menos 2 por raíz de 5 y abajo 5 raíz de 5 por raíz de 5, 5. Y ya está. ¿Cuánto es el seno de alfa? Menos 2 sobre raíz de 5. Ya está. Entonces, ¿qué es lo diferente mucho ahorita? Es solamente ubicar el punto. 1,2, aquí está. Entonces mi ángulo empieza acá y termina acá. En realidad el ángulo debería ser todo esto. ¿Te das cuenta? De acá para acá. Pero como ya sabemos que el triángulo se forma con el eje X, es este. 1 porque es positivo y 2 para abajo. Entonces 1 menos 2 por Pitágoras, entonces la raíz de 5 positivo y luego haces el cero. ¿Listo? Este está fácil. Siguiente ejercicio y el último que vamos a hacer hoy día. El lado final de un ángulo es una regla para no confundirnos. Ya está. El lado final de un ángulo de 3 pasa por menos 3, menos 3. Uy. Vamos a ver, ¿dónde está este punto? Menos 3, menos 3. Yo creo que está en el tercer cuadrante. Ya tú por experiencia debes darte cuenta dónde está. Menos 3, menos 3. O sea que el eje X es menos 3 y el eje Y es menos 3. Muy bien, vamos acá. Para X menos 3, 1, 2, acá está menos 3. Para Y menos 3 también. Para abajo. 1, 2, menos 3. ¿Sí? Entonces busquemos el punto. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Vamos a ver. Bajamos para acá. Este viene para acá. Ya les he dicho a ustedes en el cuaderno cuadriculado les haré mejor. Este es el punto. Menos 3, menos 3. Quiere decir que el lado final pasa por ahí. ¿Cuál sería entonces el lado final? Sería así. ¿Te das cuenta? Así. ¿Y dónde será el inicial, profe? ¿Qué dijimos? Acá, ¿no? Todo esto sería el ángulo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Todo eso es el ángulo. Pero, no me sirve ese ángulo. ¿Te acuerdas cómo hacíamos nosotros el triángulo? Porque usted me dijo que el triángulo era este. Y que el ángulo que yo usaba era este. Sí, muy bien. Entonces este es el triángulo que vamos a usar. Acá está 90 grados. ¿Listo? Ya está. ¿Cuánto era para acá? ¿3 o menos 3? Menos 3. Este lado es menos 3. ¿Cuánto es para acá abajo? También menos 3. ¿Qué te falta? La hipotenusa, ¿o no? ¿Verdad? Falta la hipotenusa. Y vamos a calcular la hipotenusa. ¿Cómo se calcula la hipotenusa? Con Pitágoras. Menos 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Esto es 9 más 9 es igual a hipotenusa al cuadrado. 18 es hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa es raíz de 18. Pero tú también sabes separar esto, ¿no? Esto es 9 por 2. Dígame si está bien. 3 raíz de 2. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué, profe? 18, 9 por 2, pues. Y 9, su raíz es 3. Raíz de 2 no hay, se queda. Ya está. Entonces la hipotenusa raíz 3, raíz de 2, ahí está. Y a mí me pide el coseno de teta. ¿Y qué cosa es el coseno? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Si estás acá, este ángulo, el cateto adyacente, ¿qué es? Menos 3. Acá abajo, ¿no? Menos 3. Sobre hipotenusa. ¿Cuánto sale la hipotenusa? 3 raíz de 2. Entonces sale menos 3 sobre 3 raíz de 2. Simplifico, me queda 1. Me queda menos 1 sobre raíz de 2. Menos 1 sobre raíz de 2. ¿Y eso también se puede racionalizar o no? Raíz de 2, raíz de 2 abajo. A ver, yo creo que te acuerdas. Coseno de teta sería raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo. Te va a quedar menos raíz de 2 sobre 2. Esto lo verificas. ¿Sí? Entonces, fíjate otra vez. He ubicado el punto, menos 3, 3, menos 3, menos 3. Acá está el punto. Este lado es el lado final. El lado inicial siempre acá. Entonces mi ángulo se abre así. Pero ese ángulo no me sirve triángulo. Me sirve este. Acá está mi triángulo. Menos 3, hipotenusa la sabes cómo hacer por Pitágoras. Y solamente es que te ubiques. ¿Qué me pide? Coseno. Coseno, si acá está el ángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Y con eso terminamos nuestra clase de hoy, chicos. Te das cuenta que está fácil, yo creo que lo vas a poder hacer bien. ¿Listo? Entonces ya sabes que hay que copiar el cuaderno y enviarlo como avance, si no, no te vale la asistencia. Muy bien, chicos, nos quedamos acá. Cuídense.